¿Qué tal, amigas y amigos de Testimonios México? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos el día de hoy, como todos los miércoles a partir de las 8 de la noche en punto. Y bueno, pues el día de hoy, bueno, antes que nada les voy a pedir que por favor le den like a esta página. Es muy importante que le den like para que estén enterados, para que cada que tengamos una transmisión, el mismo Facebook les avise que estamos transmitiendo en vivo y ustedes puedan enterarse y participar en cada uno de nuestros programas. Así es que por favor denle like, compártanlo con la gente que conocen, compártanlo con todo el mundo, que todo México se entere, que todo el mundo se entere que está en el aire el programa de Testimonios México. Y pues se los vamos a agradecer infinitamente. También les vamos a pedir que por favor participen. Tenemos temas muy interesantes, pero lo más importante es que ustedes participen, nos den su opinión, nos escriban para que nosotros podamos contestarles. También que nos hagan favor de darnos algún tema, algún tópico que quieran que tratemos en el programa, alguna personalidad que ustedes sugieran que podamos entrevistar, y pues con mucho gusto lo vamos a hacer. La idea es ir enriqueciendo este programa y que cada vez pues sea más de su agrado. Eso es lo principal. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un programa especial con dos personalidades que nos van a acompañar durante estos minutos, y es importante por una situación. Desde hace mucho tiempo, fíjense que desde que fue la conquista de México en 1521, de México Tenochtitlan, pues ha habido una, digamos que ha habido un avasallaje, o sea, se ha abusado de lo que son los pueblos originales y comunidades indígenas. En esa época los aztecas, no recordemos que cuando llega Hernán Cortés, primero pues llega el señor Cristóbal Colón. No vamos a entrar en debate si él fue el primero, el que descubrió América o no, pero a final de cuentas estuvo en estas tierras, estuvo en Veracruz, y de ahí pues entró a parte de México, no lo conoció realmente. Quien realmente fue una persona que entró más hacia el centro del país fue Hernán Cortés. Entonces él llega a Veracruz, cuenta la historia que él al llegar pues quema los barcos precisamente en donde venía, porque no quería que regresaran la gente, no se regresara a España. Hay que recordar que la historia a veces la cuentan los vencedores, así se dice, y esto nos da a entender que, por ejemplo, se habla de que vinieron, ahora que estuvo esta parte de política en donde el grupo Vox o el partido Vox de España, que es un partido ultra conservador, es de ultraderecha, es un partido que dijo que qué bueno que vino Hernán Cortés a colonizarnos, o bueno, a conquistar a los aztecas en ese tiempo, y porque nos enseñaron, porque nos dieron cultura, porque según ellos fue una bendición el que hayan hecho eso. Lógicamente, pues eso habla de una ignorancia tremenda, porque realmente estas personas pues vinieron, hay una anécdota en la historia a donde se habla de que Hernán Cortés realmente no traía gente de cultura, no traía gente fuera de algunos frailes, de algunas personas del clero, traía a mucha gente que incluso sacaron de las cárceles. Imagínense ustedes el tipo de educación, de cultura, de principios, de pensamientos que tenían esas personas que estuvieron en la cárcel y que llegaron aquí a México con él, con Hernán Cortés. Entonces llegan y se dan cuenta que México es rico en oro. Quiero hacer un paréntesis y recordarles que en esa época México no era el país que conocemos. Y es importante decírselos porque también hay mucha malinformación. Incluso hay gente en este siglo XXI que cree que México era como el que tenemos el día de hoy. Y no, no es así. De hecho, hay un estigma con los tlaxcaltecas, porque si ustedes recuerdan, Hernán Cortés hace un pacto con los tlaxcaltecas, y ese pacto fue para que juntos atacaran a los aztecas. Hernán Cortés realmente, con la gente que él contaba, no pudo haber conquistado México Tenochtitlan. No fueron los españoles los que conquistaron México Tenochtitlan, ni siquiera.
uniéndose con los tlaxcaltecas y con los texcocanos. Repito, México no era lo que es hoy. Tlaxcala era otro país, no era un estado de México, del país de la República Mexicana, era otro país Tlaxcala. Y los texcocanos también eran otro país, era como decir México-Guatemala, México-Belice. Entonces no se les puede culpar porque en esa época sí, por supuesto, los aztecas cobraban un vasallaje, cobraban tributo por ser ellos las personas que dominaban en esa época. Entonces, pues de ahí se vino, pero la conquista realmente no la hicieron los españoles. Lo que diezmó al pueblo azteca fueron las enfermedades. La viruela en este caso, la peste, que le llamaban así, la peste negra, fue la que, entre otras enfermedades que traían los españoles, imagínense ustedes, no se bañaban, realmente duraban y se dormían con el uniforme, con todo lo que era ay, se me fue el nombre, la coraza, la pechera, el casco, todo ese uniforme militar. Ellos se dormían con él porque también temían que en la noche, estando durmiendo, pues los fueran a matar. Y acuérdense que era un país bélico. Entonces, ellos a final de cuentas, con la armadura, se dormían, no se bañaban, eran muy poco limpios y bueno, a final de cuentas esto complicaba mucho, pues incluso su salud. Pero ellos ya tenían anticuerpos, ellos ya tenían los anticuerpos contra todas esas enfermedades. Pero los mexicas de esa época no las tenían. Entonces, aquí lo que diezmó al pueblo original de los aztecas y a otros, porque también entre ellos se llevaron a indígenas tlaxcaltecas y texcocanos que también murieron de esas enfermedades y de ahí ya se propagó por todo el país. Entonces eso fue lo que pasó realmente, eso fue lo que se habla de una conquista, pero nos conquistaron los virus que trajeron. Esa es la realidad, ¿eh? No hay otra. No pudieron los españoles haber acabado con más de 2 millones de aztecas que había en México en esa época. Bueno, ¿qué pasa? A lo que voy es a esa situación en donde si no sabemos realmente la historia, simplemente nos vamos a seguir malinformando y vamos a seguir pensando que las cosas son como nos las contaron de niños y no es cierto. Hay grandeza en los pueblos originales, hay grandeza en las comunidades indígenas, hay gente muy sabia, hay gente que sabe. Yo puedo apostarles que si una persona como yo, que somos de ciudad, vamos a un municipio, vamos al campo, no vamos a saber cómo se hace el trabajo de campo, no vamos a saber cómo sembrar, cómo cosechar, de qué manera. Tiene su chiste y tiene mucha cultura y tiene muchas raíces que debemos de sentirnos orgullosos de ellas. Otra cosa que es importante mencionarles es que mucha gente aquí en la Ciudad de México, en lo que es el World Trade Center, ahí hay un mural que es un mural de Siqueiros. Hay un hombre que no tiene rostro, pero y tiene las manos viendo hacia el frente. Y de un lado están los españoles y de un lado están los indígenas. ¿Qué representa ahí David Alfaro Siqueiros? Representa la falta de identidad del mexicano actual. Por un lado no se sienten muchos españoles, por otro lado no se sienten muchos indígenas. ¿Qué pasa con esto? Que esa falta de identidad nos hace tener un amor, un arraigo por México. Pero quiero decirles que cuando alguien dice es que nos conquistaron los españoles, no. A ninguno que esté vivo en este momento nos conquistaron, ni siquiera de la época de 1600 para adelante, a ninguno nos conquistaron. Fue a ellos a los que los conquistaron. Y los vencedores de esa conquista somos nosotros porque somos los que estamos vivos en este momento. Entonces, eso es lo que nos hace vencedores. Y somos parte mexicanos, parte mexicas, tlaxcaltecas, texcocanos, de la parte de lo que son Michoacán, todas esas etnias. Estamos hablando de los rarámuris, estamos de la parte norte en Chihuahua, estamos hablando de los zapotecas, estamos hablando, todas esas somos nosotros, también tenemos en nuestra sangre esas raíces. Y por otro lado también tenemos raíces españolas. Tenemos que estar conscientes de lo que somos y quiénes somos.
y estar orgullosos de eso porque realmente nosotros somos los que salimos beneficiados de ese encuentro de culturas. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a dos invitados que a final de cuentas vamos a hablar precisamente de esto, de los pueblos originales y comunidades indígenas. Y para ya no ir más lejos, voy a darle la bienvenida, ya tenemos con nosotros al doctor Víctor Manuel Otero, que es precisamente el cónsul general en México de los pueblos originales y comunidades indígenas aquí en el país. Como les digo, es cónsul general en México. ¿Cómo está usted, doctor Víctor Manuel Otero? Buenas noches. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches, un gusto saludarte. Muchas gracias que me invitas a tu programa. Me siento muy honrado y un saludo a todo tu auditorio, a quienes nos acompañan en esta mesa. Perfecto, pues muchísimas gracias a usted porque a final de cuentas se dio el tiempo de estar con nosotros. Y bueno, vamos a tener también en un rato a la cónsul del Estado de México, la doctora Rosy, que también yo creo que ahorita ya no tarda en conectarse con nosotros. Pero mientras, ¿qué le parece si empezamos a platicar? ¿Qué es ¿Qué es el Consejo Nacional de Pueblos Originales y Comunidades Indígenas? ¿A qué se refiere este nombre? Fíjate, estimado amigo doctor, que nos diste un antecedente histórico y un entendimiento sobre la mal llamada conquista, ahora en la nueva efeméride del gobierno mexicano, que se ha caracterizado ahora como la resistencia indígena sobre esta invasión, en este caso del pueblo español, y que efectivamente carecemos de una cultura de identidad que tiene que ver exactamente con identificar qué elementos nos llevan a esta mexicanidad y qué elementos nos dan el sentido nacionalista, porque pues sabemos que México es un país con muchos Méxicos, es biodiverso, pero también es biocultural y sin embargo no está suficientemente arraigada la cultura y el entendimiento de nuestras raíces. Entonces, este consejo se dio a la tarea de buscar ser un poco más proactivos, elevando a rango de embajada internacional los esfuerzos del Consejo y de quien preside a nivel nacional, la ciudadana gobernadora, para que esta embajada histórica, además habrá que decir que es un esfuerzo histórico, empezara a generar consulados de los cuales un servidor se siente muy honrado de poder participar activamente para dar esta voz a todas estas comunidades existentes al día de hoy, pero que no se les da la visibilidad ni en sus derechos, ni mucho menos en su fortalecimiento y desarrollo. Esto es, todas estas comunidades tienen una serie de actividades que están realizando desde toda la vida y si bien es cierto, sus derechos están contemplados constitucionalmente hablando, por la vía de los hechos sabemos que eso, pues lamentablemente, no es así. Y este consejo a elevar esta figura de embajada internacional, entre las tareas más notables que va a buscar desarrollar y que me sumo a esas tareas, tendría que ser el poder fomentar en otros países, iniciando por nuestras 32 entidades federativas, qué es lo que hace estas comunidades que de alguna forma se encuentran contenidas en esta gobernatura y otras gobernaturas más que se estarán sumando a este esfuerzo, poder intercambiar todo el trabajo que tenga que ver, sí con el folclore, sí con la gastronomía, sí con la cultura, el idioma original, la artesanía y todas las actividades culturales prehispánicas que cuenta nuestro pueblo mexicano
entre estas entidades, y posteriormente lo que va a buscar es llevar esta misma cultura para poderlo generalizar todo lo que esto involucra hacia otros países, hacia otras naciones, con quien México como República Mexicana tiene firmados convenios internacionales de esta pacificación y de este intercambio cultural y de fraternidad. Sin embargo, uno siempre, como tú señalabas, trae el pensamiento erróneo de que México se refiere únicamente a esta generación actual, para poderlo definir más específicamente, y no contempla al indigenismo. Y eso es, por supuesto, un error grave que además me parece, en algunos casos, pues de manera específica han olvidado a estas comunidades, en otros casos pues no le han dado la suficiente fuerza. En ambos casos no se les está dando presencia, y esta embajada histórica lo que está buscando es poder darles ese fortalecimiento para que esas comunidades se vean beneficiadas en todos los sentidos, en todos los aspectos, pero tiene que haber algún motor, tiene que haber algún móvil en donde este consejo, al elevar este rango, pues esas son sus tareas principales: visibilizar, proyectar su desarrollo y llevarlo incluso fuera de nuestras fronteras mexicanas. Fíjate, doctor Víctor Manuel Otero, que es muy importante el nombre de pueblos originales. Quiere decir que en todos los países, África, desde Asia, África, todo lo que es América Latina, Europa, hay pueblos originales, gente que llegó ahí, se instaló y ahí creció, echó raíces y empezó a formar cultura. Estamos nosotros hermanados al decir Consejo Nacional de Pueblos Originales, quiere decir que nosotros estamos hermanados con todos esos pueblos, incluso africanos, todo lo que por ejemplo ahora son los afroamericanos, que están con nosotros aquí en México también. Hay una extensa población en Guerrero, por ejemplo, en Oaxaca. Entonces, estamos hermanados con ellos. Y también es pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, de alguna manera, también tenemos relación y tenemos, de alguna manera, estamos proyectando, como tú bien dices, a los pueblos que están ahora vivos, porque ya algunos ya no están con nosotros, porque ya se extinguieron, digamos, o ya hay muy pocos pobladores, pero todos los que están en activo, que todavía están en este siglo XXI, forman parte de este Consejo Nacional. Y también es muy importante mencionar que esto es un trabajo que no rivaliza con nadie más. Sabemos que hay organizaciones, sabemos que hay grupos, sabemos que hay incluso gente que con independencia ayuda a estas comunidades. Y eso lo celebramos porque a final de cuentas es parte de lo que se necesita sumar. Te voy a hacer una pregunta porque fíjate que es algo que a mí me llama mucho la atención. Ahorita hay controversia con esto de la situación inclusiva, por ejemplo, que si el lenguaje inclusivo, que si hay un tercer género o no lo hay, que todo eso. Creo, más bien no creo, estoy seguro, convencido, que tenemos que darle esa inclusión a los pueblos originales y comunidades indígenas. Me parece aberrante, no vamos a avanzar como sociedad, como gentes, como raza, si no aceptamos nuestras raíces. No le hacemos el feo, así como muchas personas que son de la comunidad LGBT, que son homosexuales, que son lesbianas, que son como quieran llamarse, están luchando por sus derechos. Tenemos nosotros también que luchar por los derechos de las comunidades indígenas y hacerlas incluirlas en la sociedad con mucha más fuerza. Uh-huh. Porque de verdad estamos jugando algo que yo no veo inclusión posible si no se incluye el todo. Si nada más por ahí hay una cuestión que nos conviene, por una cuestión de moda o de política, pues estamos jugándole al tonto. Yo pienso que debemos de estar
incluyendo todo, porque somos un todo. ¿Tú qué piensas de esto, doctor? Sí, fíjate que yo he caracterizado o he buscado caracterizar mis esfuerzos como servidor público, efectivamente en esa representación de estos grupos, algunos vulnerables, algunos marginados y algunos pues de plano olvidados, y que no se les ha dado esa seriedad, en donde lo que yo comento coincide con lo que nos estás exponiendo. Nos ocupamos de darle esta inclusión a muchos otros sectores, pero olvidamos el fondo, la raíz, que es lo que nos genera identidad como pueblo mexicano, y que lo damos por asentado, por hecho, y entonces a ver quién se preocupa y quién se ocupa de darle seguimiento, porque pues ahí están y a ver quién les da visibilidad. Entonces, por supuesto que la primera tarea tendría que ser verdaderamente atenderlos y traerlos a la mesa del diálogo, porque su pensamiento debe de estar vigente, incluido, y no nada más por las acciones que gente profesional como tú realiza, sino que son estas mismas comunidades, sus representantes, quien tienen que estar en las siguientes mesas, y nosotros ahora debemos callar y debemos escuchar lo que ellos tienen que decirnos, porque ha pasado décadas y uno siempre quiere decir cómo vamos a atender esas comunidades y cómo le vamos a hacer, pero muy pocas veces, si tú revisas los documentos, si tú te metes al estudio, te darás cuenta de que muy pocas veces se les consulta, muy pocas veces se les escucha. Y por lo tanto luego no sabemos ni cómo debemos abordarlos, ni cómo debemos comunicarnos con ellos, porque no tenemos esa continua comunicación. Y es incluir a alguien en sus formas, en sus modos, debe pasar primero por el entendimiento de con quién estás hablando, qué es lo que verdaderamente le ocupa y le preocupa, y entonces le podrás asignar su justo lugar en la historia, su justo lugar en la sociedad. Pero eso no va a suceder hasta que no tengamos esta comunicación directa como la estamos teniendo en este momento tú y yo y todo tu auditorio. Y así es como me parece a mí que quieres ser incluyente, pues primero siéntalos a la mesa, cállate un momento y escucha lo que ellos tienen que decir. Pues bien, doctor, te agradezco mucho. De hecho, vamos en un momento más les voy a dar la noticia porque vamos a darle seguimiento a todo esto. Vamos a tener nuestro propio canal en redes sociales de las comunidades, de los pueblos originales y comunidades indígenas. Pero bueno, ya será eso algo que les voy a mostrar, les voy a comentar en un momento. Le doy la bienvenida a la doctora Rosalía Jiménez Chonteco. ¿Cómo está usted, doctora? Creo que tenemos está mal colocado su dispositivo móvil. Este... ¿Sí? creo que no tiene la rotación. Si no, así déjelo como está o para que no... La vemos muy, muy bienvenida, doctora Rosalía Jiménez Chonteco. Ahí, ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Bien, una disculpa por el retraso, pero aquí estamos con toda la actitud y agradecida por la invitación. Contrario, que se dio el tiempo. Pues bueno, usted es la cónsul del Estado de México del Consejo Nacional de Pueblos Originales y Comunidades Indígenas. Su oficina o su labor, que también es promover el turismo a nivel federal, nos dice que usted pues ha tenido ya bastante vista en lo que está pasando en el país. ¿Usted cree que realmente los pueblos originales y comunidades indígenas están teniendo el apoyo, se están dejando ver y están siendo apoyados como se debería? Definitivamente yo creo que no están teniendo ese apoyo. Yo espero y con toda esta nueva embajada
podamos darle seguimiento, como ya lo mencionó el doctor Víctor. Me interesa mucho porque además amo mi cultura y creo que es muy importante el que siendo parte de estas comunidades, nos integremos y lo tomemos no como una obligación, sino como algo que de verdad, simplemente por el hecho de ser mexicano o pertenecer a cualquier lugar, tenemos que darnos a esa tarea, ¿no? No únicamente de dar la difusión ni buscar los apoyos, sino de verdad ver cuáles son las necesidades, o sea, ver los problemas desde raíz. Entonces, me siento muy comprometida y considero que vamos a ocupar de todas estas personas para que nos den la información de qué es lo que necesitan, ¿no? Y poder obviamente llegar hasta el rincón más escondido para poder tener ese acercamiento con todas estas comunidades, con todas estas personas. Bien, pues sí, y hay algo que es muy importante para toda la gente que nos ve y que nos va a seguir viendo porque este programa queda grabado y lógicamente lo puede ver la gente en el momento que quiera. Es importante comentarles que el artículo 2 de la Constitución mexicana da personalidad, reconoce a los pueblos originales y comunidades indígenas. Los reconoce como una nación, como un ente legalmente constituido y le ofrece, le promete, pues de alguna manera se compromete a apoyar esta independencia o esta forma de vida que es una suma de lo que dije en un inicio, ¿no? Son las raíces y de ahí es un México de antes y este es un México después, pero a final de cuentas es uno solo. Entonces, esto ya por decreto, por constitución, constitucionalmente hablando, está en la ley, está en la Carta Magna. Y eso hace que el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales tienen un compromiso de apoyar esto, pero a la vez no pasa. ¿Qué crees que esté pasando con esto, doctor Víctor Manuel Otero? Pues es un tema complejo, como lo vemos comentando. Yo estoy en la idea de que es un tema de visibilizar este trabajo y este esfuerzo que se está haciendo, porque mientras no lo hagamos de conocimiento popular, del dominio público, pues esos esfuerzos quedan aislados y no dan el fruto para el cual están pensados. Entonces, sí estoy convencido de que, como bien señalaste tú, hay una serie de organizaciones, hay una serie de movimientos, de fundaciones, otras gobernaturas, que están en la misma materia que nosotros y no dudo ni tantito que tienen el mismo afán que nosotros de poder dar vida a estos pueblos, a estas comunidades, pero que nos falta ahí una mejor coordinación y organización para que esos esfuerzos se sumen en un solo eje rector que permitan llevarnos del punto A al punto B, y es esta visibilización, es esa mediatización de estos esfuerzos sobre ejes muy concretos. No creo que sea falta de voluntad ni de interés ni del gobierno mexicano ni de quienes estamos buscando hacer algo para darle seriedad a estos pueblos, a estas comunidades, sino yo creo y quisiera pensar que más bien tiene que ver con que no hay una organización y una coordinación. De ahí la naturaleza de la importancia de esta primera embajada.
porque como ente administrativo y como un ente receptor de estas ideas y de estos movimientos, estas fundaciones, esas asociaciones, en fin, toda la gente que de manera independiente se dedica al mismo tema, pues en esta primera embajada lo que puedes hacer, entre otras tantas cosas, es primero recibirlos, coordinarlos, organizarlos y aterrizar ideas y ejes muy puntuales que puedas presentar tanto al pueblo mexicano como al mismo gobierno y lo que comentamos, llevarlo fuera de nuestras fronteras. Pero me parece que el mayor problema es de coordinación, organización y visibilización de los temas que estamos abordando. Es decir, no son de dominio público. Bien, hay algo que es muy importante, doctora, el asunto de que yo creo, yo tengo la idea, corríjanme si no están de acuerdo, denme su punto de vista, de que a los pueblos originales y comunidades indígenas se les ha menospreciado y de alguna manera ellos lo han creído. A mí me parece increíble que hay gente que de buena voluntad les da despensas, los quiere apoyar, pero creo que están minimizando el potencial que tienen esas comunidades. Yo, como se dice por ahí, no hay que darles el pescado, sino enseñarles a pescar. Y los pueblos originales y comunidades indígenas son ricos en tierra, son ricos en litorales, son ricos en ganadería, son ricos, tienen muchas posibilidades de hacer, de explotar, pero desgraciadamente no se les ha apoyado como se debería, porque pues si fuese al contrario, pues estarían en otra situación. Pero creo que todavía falta mucho para precisamente potencializar eso que tienen que darnos. ¿Qué piensa usted de esto, doctora? Yo creo que definitivamente ha sido la falta de cultura el que ha originado que, pues sí, que se les menosprecia a estas comunidades. Como bien lo dices, hay gente que tiene muchísimo talento y que además hoy en día mucho del trabajo que estas personas elaboran ha sido el, la punta de lanza y de verdad es muy, muy admirable, muy respetable todo esto que elaboran, por ejemplo, los textiles, ¿no? Las personas que se dedican a tejer y demás. En la cuestión de la moda, creo que no se les ha dado el valor necesario, el valor que se debe, no se les reconoce. Y creo que se tiene que empezar por ahí, ¿no? Reconocer a todas estas personas, a todos esos talentos que son mal pagados también. Y yo creo que, como lo vuelvo a repetir, esto es un tema cultural, porque cuando nosotros aprendemos a valorar todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, porque es muchísimo, ¿no? El tema de la agricultura, la ganadería y, bueno, es todo lo que mueve la economía. Y sí es muy importante reconocer a estas personas, pero también el inculcar desde los niños el tema de la educación, ¿no? Que todos tenemos que tener un respeto, tenemos que ser tratados con dignidad. Entonces, creo que definitivamente tenemos nosotros que ser iniciadores y fomentar más, o sea, no podemos seguir así, tenemos que ayudar a todas estas personas, o sea, ya es una ayuda a gritos, ¿no? Lo que necesitamos hacer. Fíjese que acaba de usted de decir un punto que me parece muy importante. En Europa están copiando por ejemplo, habló de textiles, están copiando en Europa la moda en este caso, de indígena o los diseños indígenas, Sí. incluso la producción con los telares y todo eso, y están haciendo allá pues un éxito.
Y aquí que podemos ir, por ejemplo, a Chinconcuac, que del estado, está en el Estado de México, que muy cerca, que seguramente lo conoce, doctora, a comprar yo me acuerdo, hay películas de los años 60 a donde usaban el suéter de Chinconcuac y se hizo moda en esa época y ya después se perdió, pero vamos, eso quiere decir que hay potencial, que hay de dónde sacar. Entonces es bien importante que empecemos a trabajar con eso. Yo auguro, yo estoy convencido de que esta embajada, que como bien dice el doctor Víctor Manuel Otero, está escribiendo historia, está iniciando una nueva historia, es punta de lanza de muchas cosas. Se va a trabajar precisamente para que todo esto se dé a conocer, para que todo esto en cuestión de economía, en cuestión de cultura, de gastronomía, en cuestión de artística, en cuestión, en todas sus facetas, en todas esas variantes haya pues un interés, se crea un interés cada vez mayor para que las comunidades indígenas tengan lo que merecen. Les agradezco a ambos, ya se nos fue el tiempo, les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros, pero antes les quiero decir que a ustedes y a todo el público que nos ve, que vamos a tener precisamente, como les decía, ese canal en redes sociales, a donde vamos a dar a conocer todo lo que se haga en el país, todo lo que se lleve a cabo en las comunidades indígenas, todo lo que la Embajada y el Consejo Nacional de Pueblos Originales y Comunidades Indígenas vayan realizando para que se vaya haciendo del conocimiento de la gente y que todo el mundo participe. ¿Algo que quiera agregar, doctora? Pues que estén muy al pendiente de todo lo que vamos a estar organizando, el de las redes sociales que también hay que difundir y pues que nos esperen en cada estado, porque ahí vamos a estar. Muchísimas gracias, pues le agradezco mucho su tiempo, doctor Víctor Manuel Otero. Primero agradecerte, estimado amigo doctor Osvaldo, por la invitación a tu programa, felicitarte, ya lo había hecho la última vez que tuviste la gentileza de invitarme a tu programa, felicitarte por tus esfuerzos que estás haciendo en la creación de esta embajada. Es importante hacer de conocimiento que fue tu generosa invitación la que me hizo partícipe de manera honorífica en esta embajada y que yo verdaderamente muy contento de poder sumar mis humildes esfuerzos a lo que tú y la señora gobernadora están realizando, pues agradecértelo públicamente y reconocerte nuevamente este esfuerzo tan grande que haces. Y aprovecho brevemente nada más para saludar a la gente del pueblo Peñón de los Baños, que es un pueblo originario de mi alcaldía Venustiano Carranza, en donde las comparsas y las dirigencias más notables del pueblo Peñón de los Baños, con quien tengo comunicación directa, se van a sumar a esta embajada y bueno, pues es una excelente noticia para la construcción de lo que estamos haciendo, porque ellos son los que le van a dar verdadera legitimidad a esta embajada que dignamente estás tú promoviendo, doctor. Muchas gracias y un saludo al pueblo Peñón de los Baños, a Vicente Juárez en concreto. Pues muchas gracias, doctora Rosalía Jiménez Chonteco, por haber estado con nosotros y al doctor Víctor Manuel Otero también por haber estado con nosotros. Gracias, no va a ser la última, es el inicio. Vamos a seguir teniendo contacto con ustedes por este medio y todos los demás. Así es que les agradezco muchísimo su participación. Y a ustedes, amigos, gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, como todos los miércoles a las 8 de la noche. Los esperamos el próximo miércoles. También de nuevo con más información, ya saben, por favor denle like, compartan, participen, díganos qué tema quieren tratar y con mucho gusto, a quién quieren que invitemos y con mucho gusto lo vamos a hacer así. Por favor, cuídense, tengan la bondad de ser felices y nos vemos dentro de 8 días, el próximo miércoles a las 8 de la noche. Tenemos una cita, yo soy Osvaldo Ochoa y les deseo mucha felicidad. Hasta pronto.